Here the boyfriend to go home for the new year. Never doubted me at my destiny, en una oficina de vidrio y acero, en lo alto de un edificio donde las nubes parecían tocar los ventanales. Ella permanecía sentada frente al ordenador, sus dedos moviéndose con precisión sobre el teclado, como si cada palabra escrita llevara en sí la calma de quien ha aprendido a resistir el ruido del mundo. Se llamaba Isabel Sánchez, y bajo su rostro sereno se ocultaban años de silencios, renuncias y fuerza contenida. A su espalda, siempre a contraluz, la figura del director general, Alejandro Muñoz, se recortaba con nitidez. Su porte era impecable, sus gestos comedidos, su voz rara vez elevaba el tono. No era un hombre que gritara. El poder en él no necesitaba volumen, solo presencia. Isabel lo conocía mejor que nadie, aunque él jamás se lo hubiera dicho. Ella era su sombra, su equilibrio, su refugio secreto en medio del vértigo corporativo. Durante 6 años. Compartieron madrugadas silenciosas, informes revisados bajo la luz tenue del despacho, y café, no por gusto, sino por necesidad, en las largas noches de cierres fiscales. Nunca hubo una palabra de más, pero en cada pausa, en cada mirada rápida hacia la taza vacía que ella sabía rellenar justo a tiempo, se construía un lenguaje sin voz. Isabel no pedía nada. Aceptaba los silencios de Alejandro como quien acepta que la lluvia cae en invierno. Y sin embargo, en lo más íntimo, algo había cambiado. Un cansancio leve, persistente, como una piedra en el zapato. No era el trabajo, era la ausencia de vida fuera de aquel lugar. La carta de renuncia, firmada con su pulso firme, quedó sobre la mesa sin una palabra. Él la leyó sin fruncir el ceño. Solo sus dedos tamborilearon 2 veces sobre la madera, una pausa que ella notó aunque no levantó la vista. Esa tarde, cuando Isabel salió por última vez del edificio, no llovía. Pero el aire era denso, como si Madrid entero contuviera la respiración. Nadie la detuvo. Nadie corrió tras ella. Y eso, en el fondo, dolía más que cualquier reproche. Alejandro permaneció de pie junto a la ventana. El atardecer teñía su rostro con sombras doradas. Tenía en las manos la carta, pero no la leía. Solo la sostenía. Como si aún conservara el calor de los dedos de ella. Durante días, los pasillos de la empresa parecieron más fríos. Los relojes más ruidosos. El café más amargo, y Alejandro, que nunca pidió a nadie que se quedara, comenzó a notar que algunas ausencias pesan más que todas las presencias del mundo. En la quietud de su despacho, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como pensamientos dispersos al otro lado del cristal, Alejandro sostenía una carpeta con los resultados de un chequeo médico de empresa. No era su nombre el que aparecía al frente. Era un informe de rutina, archivado por error en su bandeja, que por alguna razón no devolvió al instante. Lo abrió sin sospechas. Lo cerró sin respirar. Un tipo de sangre. Una coincidencia. Y luego otra. Y otra más. Durante años, había compartido su vida profesional con Isabel como si ella fuera una extensión silenciosa de su voluntad. Nunca le pidió explicaciones sobre su vida personal. Nunca se interesó más allá del buenos días o de un gesto de aprobación. Pero ese día, un dato impreso en tinta fría sobre papel blanco le hizo comprender lo que no había querido mirar. Lo que ella nunca había dicho. Caminó hasta la ventana, como si el cielo gris le ofreciera una respuesta que no podía encontrar entre fórmulas clínicas. Cerró los ojos. Intentó recordar. 6 años atrás. Una noche. Un desliz. Un olvido forzado. Nunca pensó que aquel vacío, aquella noche que su memoria había archivado como irrelevante, pudiera haber dado lugar a algo tan definitivo. A alguien, la imagen de Diego apareció sin que él lo llamara, los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. ¿Y Luna? Esa manera de cruzarse de brazos cuando se enfadaba. 2 reflejos que, hasta entonces, había atribuido a la casualidad. Empezó a fijarse en los detalles como si lo hiciera por primera vez. Las veces que Isabel salía antes de lo habitual, los almuerzos envueltos en papel infantil, la expresión de alerta cuando sonaba una llamada personal. Todos los hilos llevaban a un mismo punto. Y, en el centro de ese punto, ella. Sola. Sosteniendo una historia que nunca exigió ser contada. Alejandro no dijo nada a nadie. No hizo preguntas. No confrontó a Isabel. Durante días, se limitó a observar el vacío que había dejado su renuncia. Y comprendió que el silencio más elocuente no era el de su marcha, sino el que ella había mantenido durante 6 años, en casa, en el rincón más apartado de su biblioteca. Sacó una caja con recortes de periódico, informes antiguos, y una pequeña fotografía tomada por accidente en una fiesta de empresa. En ella, Isabel sostenía a una niña que se parecía demasiado a él. No necesitaba pruebas. Ni test de ADN. Ni confesiones, lo supo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Muñoz sintió algo parecido al vértigo. No del miedo, sino de la pérdida.
De darse cuenta de todo lo que había estado delante y no quiso ver, encendió la lámpara de su escritorio. Se quedó allí hasta el amanecer. Rodeado de informes, sin tocar nada. Solo el leve crujido de las páginas al pasar, como si cada hoja fuera un año que no vivió. Un año de infancia que no sostuvo. Un cumpleaños al que no fue invitado. Una vida que ya no podía recuperar, pero que quizás, con suerte y humildad, aún podía intentar entender. Desde que Isabel dejó el despacho, la oficina no había vuelto a ser la misma. El sonido del reloj, antes ahogado por el ritmo de las teclas y el murmullo de papeles, se hacía presente con una puntualidad casi cruel. Cada hora que pasaba sin ella pesaba más que un trimestre entero de balances. Alejandro volvía a sentarse en su sillón de cuero negro, pero su mirada ya no encontraba descanso en las pantallas ni en las cifras. Algo invisible se había movido dentro de él. Algo que no sabía nombrar. Tal vez culpa. Tal vez el tímido despertar de una ternura que nunca se había permitido. Esa tarde, revisó el último informe de recursos humanos y dejó escapar un suspiro que llevaba días reteniendo. No por el contenido, sino porque sabía que, al firmar el documento, cerraba la posibilidad de que ella volviera. La renuncia estaba tramitada. Y aún así, no se atrevía a firmarla. Caminó hasta la terraza de cristal. Afuera, la ciudad seguía latiendo. Coches, peatones, trenes, todo seguía su curso. Menos él, en un impulso que no parecía suyo, se dirigió al parque frente al colegio. No avisó. No pidió permiso. Solo apareció, con las manos en los bolsillos y los pasos indecisos. A lo lejos, vio a Diego correr tras una pelota. Mientras Luna recogía hojas caídas como si buscara en ellas una historia secreta, no se acercó. Solo observó. En silencio. Con ese respeto que solo quien se siente fuera del cuadro sabe tener, Isabel estaba sentada en un banco cercano. Con un libro abierto que no leía. Sus ojos, en realidad, estaban clavados en los niños. Su cuerpo parecía quieto, pero sus dedos jugaban con la esquina de la página, como si algo en ella aún dudara. Como si esperara, sin esperar nada, Alejandro no se acercó aquel día. Volvió al coche sin que ella lo viera. O quizás sí lo vio. Y prefirió no decir nada. Esa noche, en casa, descolgó un cuadro del salón. Detrás, una caja con sobres antiguos que nunca abrió. Entre ellos, encontró una carta sin remitente, con la caligrafía firme y dulce de Isabel. Estaba fechada 5 años atrás. Nunca la entregó. Y aún así, allí estaba, la leyó como quien escucha un susurro desde otro tiempo. No hablaba de amor. Ni de reproches. Solo decía, gracias por confiar en mí. No necesitas decirlo, ya lo sé. Él apoyó la carta en el pecho, cerró los ojos y, por un momento, fue solo un hombre que había comprendido demasiado tarde todo lo que se le había escapado entre las manos. Desde entonces, algo en Alejandro cambió. Empezó a llegar más tarde al trabajo, a delegar más, a escuchar sin interrumpir. No habló con nadie de lo que sentía. Ni siquiera con ella. Pero cada gesto nuevo era una palabra no dicha, un intento torpe de acercarse sin asustar, y ella, aunque no lo admitiera, lo notó. Como se nota la llegada del otoño, primero una brisa distinta, luego una luz más dorada. Y al final, las hojas que caen no por resignación, sino porque ya es su momento, las primeras grietas no se oyen. Se insinúan. Se deslizan por las costuras más silenciosas de una vida que parecía en equilibrio. A Isabel no la sorprendió que los rumores empezaran a girar en torno a su nombre. Ya los había oído antes, en otras formas, en otros rostros. Lo que sí le dolió fue el modo en que regresaron. Como si su silencio de todos estos años no hubiera servido de escudo. Como si el esfuerzo de mantenerse al margen no bastara para proteger a los suyos. Una mañana, encontró una fotografía pegada con cinta a la puerta del colegio de sus hijos. Una imagen maliciosa, manipulada. Descontextualizada. Nadie estaba presente para verla recogerla. Nadie lo dijo en voz alta. Pero todo el mundo pareció haberla visto. Ella la retiró con cuidado, sin rabia, sin lágrimas. La dobló en 4 partes, la guardó en el bolsillo de su abrigo y continuó caminando. Los niños la esperaban en el patio. Sonreían como si el mundo no pudiera tocarlos todavía. Como si su confianza en ella fuera aún un campo intacto. Al mismo tiempo, en las oficinas del Grupo Muñoz, los pasillos murmuraban. Algunos condescendientes, otros apenas velados en juicio. Alejandro escuchó su nombre entre frases a medias y correos reenviados con tono ambiguo. No respondió. Solo subió el volumen del silencio en su despacho. Un silencio que, en él, ya no era indiferencia, sino contención. Aquel viernes, Isabel no fue a trabajar. Tampoco respondió los mensajes de los niños al salir del colegio. Tomó un tren sin avisar, sin destino claro, con la sensación de que, por más que caminara,
No conseguiría salir de la sombra de un pasado que no eligió, en un banco de piedra frente al mar, con el abrigo cerrado hasta el cuello y los nudillos rojos por el frío. Dejó que el viento le hablara en lugar del mundo. Pensó en los nombres que la definían: mujer, madre, secretaria, ex. Ninguno parecía contenerla del todo. Ninguno bastaba. Alejandro tardó 1 día y medio en encontrarla. No preguntó por qué se había ido. No insistió en saber qué había pasado. Solo se sentó a su lado, sin tocarla, sin hablar. Le ofreció un café caliente de una máquina de estación, como si con ese gesto quisiera devolverle algo de hogar. Ella aceptó el vaso entre las manos. Lo sostuvo sin beberlo, apreciando su calor como si fuera algo más valioso que el contenido. No tienes que explicarte, le dijo él, después de mucho rato. Su voz era baja, sin énfasis. Como quien ofrece un refugio y no una opinión, ella asintió. Sin mirarlo. Porque ya sabía que, con Alejandro, las palabras nunca habían sido lo esencial. Bastaba con estar, y en esa tarde gris y salada, cuando los trenes pasaban sin que ninguno los tomara. Isabel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba mirando sin intentar poseerla, juzgarla ni salvarla, solo verla. Y eso, pensó, era quizá la forma más limpia del amor. En la penumbra de su apartamento, Isabel se había acostumbrado al sonido de la tetera silbando justo antes de que el agua hirviera. Ese gesto cotidiano, casi invisible, se había convertido en una forma de medir el tiempo desde que volvió del mar. Un ritual sin apremio. El té no curaba nada, pero calentaba las manos. Y a veces, eso bastaba. Alejandro, por su parte, había vuelto a su rutina con un aire más torpe que solemne. Respondía correos como siempre, asistía a reuniones sin falta. Pero sus ojos se perdían en los márgenes de los informes. Ya no miraba los números con hambre. Miraba los espacios vacíos entre líneas, como si allí pudiese encontrarse una explicación a lo que sentía. Los niños, sin saberlo, tejían puentes. Luna preguntaba si mamá ya sonreía más. Diego insistía en saber si Alejandro sabía freír un huevo sin romper la yema. Cosas pequeñas. Pero era en esas pequeñas cosas donde comenzaba a respirarse otra forma de hogar. Una tarde cualquiera, sin ocasión aparente, Alejandro apareció en la puerta de Isabel. No con flores ni con promesas. Solo con un pequeño paquete envuelto en papel reciclado y un paraguas compartido que goteaba lluvia sobre la alfombra. Isabel no preguntó por qué venía. Él no explicó por qué lo hacía. Pero se quedó. Esa noche, no hablaron del pasado. Se sentaron en la cocina, cada uno con una taza entre las manos, dejando que el silencio se ocupara del espacio que antes llenaban los juicios. Ella le sirvió sopa caliente. Él elogió su forma de cortar las zanahorias, con esa torpeza encantadora de quien nunca aprendió a halagar. En un rincón del salón, Luna leía en voz baja. Diego dormía sobre el sofá con una manta que apenas le cubría los pies. Alejandro se levantó y, sin hacer ruido, le acomodó la manta. Luego volvió a su silla sin que nadie le dijera nada, como si ese gesto lo convirtiera. Sin ceremonias, en parte de la escena, pasaron los días. Algunos lentos, otros más livianos. Alejandro empezó a quedarse un poco más cada vez. A veces traía pan recién hecho. O un cuaderno para Luna. O un chiste mal contado para hacer reír a Diego. Isabel no preguntaba qué significaban esas visitas. Él tampoco decía que se quedaba por ella. Pero cada mañana en la que no aparecía, algo en la casa parecía más frío. El domingo siguiente, Alejandro trajo un regalo inesperado, una caja de zapatos. No de tacón, ni de lujo. Solo un par de zapatillas cómodas. Para los caminos largos, dijo. No hubo sonrisa, ni mirada directa. Solo la entrega simple de alguien que ha entendido que amar es. A veces, pensar en los pies cansados del otro. Ella las aceptó con una mano temblorosa y una mirada que no se atrevía a agradecer demasiado. Porque cuando uno ha vivido tanto tiempo cargando solo, cualquier acto de cuidado puede parecer un lujo difícil de sostener. Esa noche, cuando Alejandro se fue, Isabel se sentó en el umbral de la puerta y dejó que la brisa nocturna le enredara el pelo. No pensaba en lo que venía. Solo escuchaba el eco suave de unos pasos alejándose por las escaleras, y por primera vez en mucho tiempo, no le dolía el silencio. Porque sabía que, en algún momento, él volvería. La mañana amaneció con una lluvia fina, persistente, de esa que no hace ruido al caer pero empapa sin aviso. Isabel se asomó a la ventana, con la taza humeante entre las manos, y observó cómo las gotas resbalaban por el cristal como si dibujaran un mapa secreto que solo ella pudiera descifrar. Dentro, la casa dormía aún. Luna y Diego enredados entre mantas. Sus respiraciones suaves marcaban el ritmo de una paz que parecía frágil pero cierta. Isabel se acercó despacio a sus camas y, sin despertarlos, les acarició el cabello con una ternura silenciosa. Ese gesto, tan pequeño, contenía todos los adioses que nunca había dicho y todas las promesas que seguía repitiéndose. Incluso cuando el mundo parecía no escuchar,
más tarde, mientras preparaba el desayuno, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Alejandro estaba ahí, con la camisa un poco arrugada y el pelo mojado por la lluvia. No traía excusas, tampoco palabras. Solo una bolsa de papel donde asomaban 3 panes aún tibios y el aroma inconfundible de una panadería que abría demasiado temprano. No hablaron mucho. Él se quedó de pie junto al marco de la puerta, como si entrar fuese un gesto demasiado íntimo para esa hora del día. Isabel le hizo un gesto con la cabeza. Solo uno. Y eso bastó. Compartieron el desayuno en la cocina, sin mesa puesta, cada uno con un trozo de pan entre las manos, apoyados en la encimera. De fondo, una radio mal sintonizada dejaba escapar fragmentos de una canción antigua, como si también ella quisiera formar parte del momento sin interrumpir. En un instante que nadie buscó, Alejandro extendió la mano hacia la mejilla de Isabel, no para tocarla, sino para apartarle un mechón de cabello húmedo que le cruzaba el rostro. Sus dedos no llegaron a rozarla, pero la intención suspendida en el aire fue más elocuente que cualquier roce. Isabel no se apartó. Tampoco reaccionó con sorpresa. Solo sostuvo la mirada unos segundos más de lo necesario. Y después, volvió la vista hacia el pan, como si el gesto no necesitara ser comentado. Cuando los niños bajaron, el ambiente cambió ligeramente. No con palabras, sino con el modo en que Diego se colocó al lado de Alejandro sin decir nada, o como Luna le ofreció una de sus galletas sin pedir permiso. Era como si el vínculo que los adultos no sabían definir ya estuviera claro para los más pequeños. Al marcharse, Alejandro no se despidió con frases largas. Solo se giró antes de cruzar la puerta, y dijo con voz baja, casi distraída, mañana lloverá más fuerte. No olvides cerrar las ventanas. No fue una advertencia meteorológica. Fue una manera torpe de decir, volveré. Isabel cerró la puerta tras él con una lentitud involuntaria. Se quedó unos segundos apoyada contra la madera, con los ojos cerrados, respirando hondo, como si quisiera guardar en los pulmones el olor de los panes calientes, del café compartido y de la presencia que ya no le pesaba. Ese día, no hizo nada extraordinario. Recogió la cocina, revisó unos papeles, leyó un par de páginas de un libro olvidado. Pero todo, cada cosa, parecía estar teñido por una promesa no formulada, y en algún rincón de su alma, sin aún decirlo en voz alta, Isabel empezó a dejar espacio para algo que no tenía nombre, pero que, poco a poco, comenzaba a parecerse mucho a quedarse. La tarde cayó sin prisa, como un suspiro que se estira en el aire sin ser escuchado. En la casa de Isabel, los objetos no se movían, pero cada rincón parecía testigo de algo que estaba a punto de cambiar. No se trataba de un giro dramático, sino de esas pequeñas fracturas que alteran silenciosamente la dirección de los días. Diego hojeaba una libreta con dibujos infantiles a la mesa del comedor, mientras Luna recortaba con paciencia recortes de papel sin propósito claro. La televisión estaba apagada. No había música. Solo el sonido del reloj de pared marcando la hora con precisión que nadie necesitaba. Isabel, en cambio, estaba sentada en el borde del sofá, con el móvil entre las manos. No lo miraba. Solo lo sostenía, como si esperara que el objeto tomara una decisión por ella. Afuera, la luz era tenue, casi blanca, como si el cielo no supiera decidir entre la lluvia o la tregua. Alejandro llegó sin anunciarse. Entró despacio, con la llave que los niños le habían dejado debajo de la alfombra por si acaso. Llevaba una bolsa en una mano, y en la otra, una expresión que no era del todo alegría, ni del todo nostalgia. Algo más vulnerable. Ella levantó la vista cuando lo oyó cerrar la puerta. No dijo nada. Solo se quedó quieta, como si su cuerpo necesitara unos segundos para decidir si aquello que veía era real o un recuerdo mal guardado. Él se acercó, no con seguridad, sino con respeto. Como quien entra en una casa ajena aunque la conozca de memoria. Dejó la bolsa en la encimera sin abrirla. Luego, se quedó de pie frente a ella, como si esperara una señal para moverse. He pensado en ti, dijo, por fin, sin dramatismo. Isabel no respondió. Solo asintió con los ojos. Sin palabras. Porque sabía que lo que sentía no podía condensarse en una frase. Porque las emociones más verdaderas a veces no necesitan traducción. Alejandro se sentó a su lado, a una distancia que permitía respirar, pero no olvidar que había algo entre ellos. No buscó su mano, ni intentó mirarla a la fuerza. Solo permaneció ahí, compartiendo el silencio, como si esa fuera la manera más honesta de pedir perdón. Pasaron minutos, o quizá una vida entera, antes de que Isabel se inclinara ligeramente, lo justo para que su hombro rozara el de él. No fue un abrazo, pero en ese leve contacto se encontraba todo el peso del cansancio y toda la tímida esperanza del futuro. Luna entró con un cuaderno y se detuvo al verlos así, sin hablar. No hizo ruido, pero sonrió. Diego, al fondo, levantó la vista un segundo y volvió a lo suyo. Para ellos, esa escena no era desconcertante. Era simplemente el principio de algo que ya intuían. Cuando Alejandro abrió finalmente la bolsa, sacó una caja de cartón y la empujó hacia Isabel.
Dentro, había un pequeño cuaderno en blanco y una pluma. «¿Para qué escribas cuando no sepas cómo decirlo?», susurró. Isabel lo miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, escribió la fecha en la primera página. Y debajo, en letra firme pero tranquila, una frase sencilla: «Hoy no me siento sola». La lluvia, que llevaba horas conteniéndose en el cielo, por fin empezó a caer. Pero dentro de aquella casa, todo estaba en calma. Y por primera vez, la tormenta parecía, de algún modo, ajena.